Pablo era el retrato de un hombre atrapado en elecciones equivocadas. Sentado en la sala de estar de la casa que compartía con Elena, sus ojos recorrían el ambiente, pero nada allí parecía traerle consuelo. La monotonía de las paredes beige, los muebles impecablemente ordenados por Elena, todo parecía gritar el peso de una vida construida sobre un arrepentimiento asfixiante. Había cambiado el amor de su juventud, Camila, por la responsabilidad de un error. Haber dejado embarazada a Elena, su prima, en un momento de descuido. ¿Vas a quedarte callado durante toda la cena, Pablo? La voz de Elena, suave pero cargada con un toque de frustración, rompió el silencio. Estaba acostumbrada a la frialdad de Pablo, pero esa noche parecía que algo estaba aún más fuera de lugar. Estoy cansado, Elena. Ya sabes cómo es el trabajo, respondió él, sin apartar los ojos del plato. Era siempre la misma excusa, la misma distancia. Elena respiró hondo, intentando contener el nudo que se formaba en su garganta. ¿Cansado? ¿Cansado de qué? ¿De vivir como si no existiéramos? Felipe y yo siempre estamos aquí, esperando algo que nunca llega. Pablo levantó los ojos por primera vez, y Elena pudo ver el cansancio en su rostro, pero no el tipo de cansancio que viene del trabajo. Era el peso de un arrepentimiento que nunca tuvo el valor de confesar. Elena, ¿alguna vez te has detenido a pensar que tal vez nosotros, nunca debió haber sucedido? Ella sintió el impacto de las palabras como un golpe en el pecho. ¿Así que eso es todo? Años de matrimonio, un hijo, y lo único que tienes que decir es que esto nunca debió haber sucedido. ¿Quieres oír la verdad? Sí, exactamente eso es lo que siento. Pablo se levantó bruscamente, la silla arrastrándose contra el suelo. Nunca quise esto, Elena. Nunca quise casarme contigo. Lo hice porque no tenía otra opción, porque tenía que ser el hombre responsable. Pero en el fondo siempre supe que estaba perdiendo a la única persona que realmente amé. Elena quedó paralizada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Y tú crees que ha sido fácil para mí? ¿Vivir todos estos años al lado de alguien que nunca me vio como mujer, como compañera? Hice todo por ti, Pablo. Abandoné mis sueños, mi libertad, todo, para construir una familia, para darte una vida digna. ¿Y ahora tienes el descaro de echarme todo eso en cara? La puerta del cuarto de Felipe se abrió, y el niño de 8 años apareció con los ojos llenos de miedo. Mamá, papá, ¿por qué están gritando? Elena intentó secarse las lágrimas rápidamente, pero no logró ocultarlas. Pablo miró a su hijo y por un momento, el peso de la situación pareció caer sobre él. Vuelve a tu cuarto, Felipe. No pasa nada, dijo, pero su voz sonó demasiado dura, y el niño se encogió, cerrando la puerta tras de sí. El silencio volvió a apoderarse de la sala, pero esta vez era diferente. No era el silencio habitual de un matrimonio vacío. Era el silencio de algo que estaba a punto de romperse. Elena se levantó, enderezó la espalda y miró a Pablo directamente. ¿Tú crees que solo tú cargas con arrepentimientos, Pablo? Pues yo también me arrepiento. Me arrepiento de haber creído que podrías llegar a amarme, pero a partir de hoy no voy a vivir más bajo tu sombra. Estoy cansada de mendigar algo que tú nunca has estado dispuesto a dar. Pablo no respondió. Solo la observó subir las escaleras, cada paso de ella cargado de una fuerza que él nunca antes había notado. Mientras tanto, en la sala, él se quedó solo, enfrentando el vacío, consumido por el peso de sus propias palabras y por las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. En una tarde cualquiera, la sala estaba llena de voces, risas y el tintineo de copas. El cumpleaños de Elena siempre era una ocasión para reunir a la familia, pero ese año parecía especial. La mesa estaba llena de platos preparados con esmero, y la decoración sencilla reflejaba la dedicación de Elena para convertir aquella casa en un hogar, aunque el amor de Pablo nunca hubiera llenado los vacíos de su corazón. «Feliz cumpleaños, querida», decía una tía lejana mientras le entregaba un regalo, y Elena agradecía con una sonrisa tímida. Felipe corría por la sala, emocionado con todo el movimiento. Por un momento, Elena sintió que ese día sería diferente, que quizás Pablo había preparado alguna sorpresa para ella, algo que le diera un soplo de esperanza a su desgastado matrimonio. Sin embargo, Pablo estaba recargado contra una pared, con un vaso de whisky en la mano, observando la escena con una mirada distante. Su hermano, José, se le acercó con una sonrisa forzada.
Al menos hoy podrías mostrar un poco de consideración, ¿no crees? Es el cumpleaños de tu esposa. ¿Consideración? ¿Por alguien que solo está aquí porque no tuve otra opción?, respondió Pablo en un tono bajo, pero cargado de desprecio. José lo miró, incrédulo, pero decidió no alargar la conversación. Cuando todos se reunieron alrededor de la mesa para cantar el cumpleaños, Elena miró a Pablo, esperando que dijera algo, cualquier cosa que mostrara que aún quedaba una oportunidad para reconstruir su matrimonio. Pero lo que vino después fue la ruina final. Pablo levantó su copa, pero la sonrisa que apareció en su rostro era fría. Un brindis por Elena, comenzó, y todos se quedaron en silencio, curiosos, por la mujer que hizo todo lo posible para mantener este matrimonio, aun sabiendo que nunca tuvo futuro. El aire pareció escaparse de la sala. Elena se quedó pálida, sin comprender. «Pablo, ¿qué estás haciendo?», preguntó con voz temblorosa, intentando contener las lágrimas. «Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace años, Elena. Basta de fingir, basta de mantener esta farsa. Yo nunca te amé, nunca quise esta vida, y no voy a seguir cargando este peso». «Estás borracho», gritó José intentando intervenir, pero Pablo lo ignoró. «No estoy borracho. Estoy siendo honesto por primera vez en mucho tiempo», continuó Pablo, mirando directamente a Elena. «¿Crees que esta casa, estas fiestas, todo este esfuerzo que haces significa algo para mí? No significa nada. Todo lo que siento por ti es arrepentimiento, desprecio, y es mejor que todos lo sepan». Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Los invitados murmuraban atónitos mientras Felipe, escondido detrás de una silla, miraba a sus padres sin entender lo que estaba pasando. «Basta, Pablo», dijo José, sujetando el brazo de su hermano. «Esto ya ha pasado todos los límites». Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, Elena levantó la mano. «No, déjenlo hablar», dijo con una firmeza que sorprendió a todos, incluido a Pablo. «No tengo nada más que decir», respondió Pablo, dejando la copa sobre la mesa con fuerza. «Quiero salir de esta vida, y no me importa cómo se vea para ustedes». Elena permaneció inmóvil por unos segundos. Luego, lentamente, levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Pablo. «Tienes razón, Pablo. Esto nunca fue una vida, pero no porque yo no lo intentara, fue porque tú nunca quisiste que lo fuera». La sala quedó en silencio, y por primera vez, Pablo pareció desconcertado. Elena miró a su alrededor, a los rostros conmocionados de los familiares y finalmente a Felipe, quien la observaba con los ojos llenos de lágrimas. «No voy a someterme a esto nunca más», dijo Elena con voz firme. «Voy a reconstruir mi vida. Voy a cuidar de mí y de mi hijo. ¿Y tú, Pablo? Seguirás huyendo, como siempre lo has hecho». Elena tomó la mano de Felipe. «Ven, mi amor. No necesitamos estar donde no somos bienvenidos. Vamos a un lugar donde podamos ser felices». Y con esas palabras, salió, dejando la sala sumida en un silencio sepulcral. Pablo se quedó inmóvil, mirando al vacío donde Elena había estado segundos antes, mientras el peso de sus palabras comenzaba a caer sobre él. La carretera parecía interminable. El viejo coche de Elena avanzaba por la autopista, con las luces de la ciudad desapareciendo lentamente en el retrovisor. Felipe, en el asiento trasero, abrazaba el osito de peluche que tenía desde pequeño. Estaba callado, algo inusual para el niño de 8 años que solía hacer preguntas sobre todo. Su silencio era un reflejo del impacto de aquella noche fatídica. «Mamá, ¿vamos a volver a casa después?», preguntó Felipe con voz baja, casi en un susurro. Elena sintió un nudo en el pecho. Sabía que para su hijo, ese lugar era su hogar. Para ella, era una prisión. «No, mi amor», respondió, intentando mantener la voz firme. «Nos vamos a un lugar nuevo, un lugar donde tú y yo vamos a estar bien. ¿Papá también va a estar allí?». La inocencia de la pregunta hizo que las lágrimas se acumularan en los ojos de Elena, pero logró contenerlas. «No, Felipe, solo nosotros dos. Pero eso es algo bueno. ¿Sabes por qué? Porque ahora tendremos la oportunidad de empezar de nuevo». El niño no respondió, simplemente apoyó la cabeza contra la ventana, observando cómo los árboles pasaban rápido al otro lado del cristal. Elena apretó el volante, sintiendo esa mezcla de miedo y determinación que latía dentro de ella. Cuando llegaron al pequeño pueblo, el sol comenzaba a salir,
pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Era una visión que Elena no había visto en mucho tiempo, el amanecer como una promesa de un nuevo comienzo. Estacionaron frente a una pequeña posada, y el dueño, un hombre mayor con una sonrisa acogedora, los recibió cálidamente. «Bienvenidos», dijo, entregándoles la llave de la habitación. «Cualquier cosa que necesiten, solo avísenme». Felipe agarraba la mano de su madre mientras subían las escaleras. «Este lugar parece bonito», comentó, rompiendo el silencio. Elena sonrió por primera vez en horas. «Creo que sí. Vamos a descubrirlo juntos, ¿de acuerdo?» La habitación era pequeña pero limpia y acogedora. Felipe saltó sobre la cama, probando el colchón, mientras Elena abría las cortinas para dejar que entrara el sol. Miró hacia afuera y, por primera vez en años, sintió que había espacio para respirar. En los días siguientes, Elena comenzó a moverse. Encontró un pequeño taller en el centro del pueblo, un lugar humilde pero perfecto para transformar su pasión por la costura en una fuente de sustento. Mientras limpiaba el espacio y preparaba todo para empezar a trabajar, Felipe la observaba con curiosidad. «Mamá, ¿crees que esto va a funcionar?», preguntó él, sentado en el suelo, jugando con pedazos de tela. «No lo sé, mi amor», respondió Elena con sinceridad, mientras cosía una pequeña almohada en la máquina. «Pero creo que, si ponemos el corazón en algo, las cosas buenas terminan sucediendo». Felipe la miró, reflexionando por un momento. «Entonces yo te voy a ayudar. Si tú pones tu corazón, yo pongo el mío también». Esa respuesta hizo que Elena dejara de hacer lo que estaba haciendo. Se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó con fuerza. «Ya estás ayudando más de lo que imaginas, pequeño. Solo con estar aquí conmigo». Con el paso de las semanas, las cosas comenzaron a cambiar. Elena conquistó a los habitantes del pueblo con su habilidad para transformar prendas viejas en piezas nuevas y deslumbrantes. El taller, que antes estaba vacío, pronto empezó a atraer clientes. Felipe también hizo amigos en la escuela local, y su sonrisa, antes apagada, volvió a iluminar su rostro. Pero no todo era fácil. Por las noches, cuando Felipe dormía, Elena se sentaba sola en la pequeña sala de la posada, enfrentándose a las cuentas y los papeles que tenía que organizar. Era una carga pesada, pero cada puntada que daba durante el día era una pequeña victoria. «Lo voy a lograr», murmuraba para sí misma, como un mantra. «No importa cuánto tarde, voy a construir una vida mejor para nosotros». Ella sabía que el camino sería largo, pero cada paso que daba la alejaba más de un pasado doloroso. Y allí, en ese pequeño pueblo, Elena empezó a darse cuenta de que comenzar de nuevo no era solo doloroso, también era una oportunidad para descubrir la fuerza que siempre había estado dentro de ella. Mientras Elena continuaba con su camino, Pablo estaba sentado en la sala de estar vacía, con el sonido de la televisión de fondo, aunque no prestaba atención a lo que pasaba en la pantalla. La casa, que alguna vez estuvo llena de vida, o al menos llena de presencia, ahora era solo un espacio hueco, tan vacío como él se sentía. Los ecos de las palabras de Elena la noche en que se fue todavía resonaban en su mente. «No voy a someterme a esto nunca más». Cerró los ojos intentando apartar el peso de ese recuerdo, pero parecía imposible. Con cada día que pasaba, la ausencia de Elena y Felipe se volvía más insoportable. La rabia que inicialmente había sentido se había desvanecido, dando lugar a algo que no lograba explicar. Era un vacío asfixiante, como si algo vital le hubiera sido arrancado. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Pablo miró el aparato dudando antes de contestar. Era José, su hermano, y sabía que esa conversación no sería fácil. «Pablo, estás solo otra vez, ¿verdad?». La voz de su hermano era dura, casi acusatoria. «No necesito tu sermón, José», respondió Pablo intentando sonar indiferente, pero su voz temblaba ligeramente. «¿Crees que te estoy llamando para darte un sermón? Te estoy llamando porque, por primera vez en tu vida, necesitas enfrentar lo que has hecho. Y te voy a decir lo que nadie más tiene el valor de decirte. Destruiste a tu familia». «No destruí nada», replicó Pablo, sintiendo cómo la ira comenzaba a surgir. «Elena decidió irse. Yo no la obligué a nada». «Elena decidió liberarse de ti, Pablo», interrumpió José con firmeza. «¿Crees que fue fácil para ella vivir contigo? Trataste a esa mujer como si no valiera nada durante años, y ahora finalmente tuvo el valor de actuar.
¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Que no lo haya hecho antes. Pablo no respondió. Sabía que José tenía razón, pero admitirlo era como abrir una herida que no tenía fuerzas para enfrentar. Más tarde esa noche, Pablo decidió salir de casa. Caminó hasta un bar que solía frecuentar, con la esperanza de encontrar algo que lo distrajera, pero en lugar de consuelo, encontró un recuerdo inesperado. En la barra, sentado con amigos, estaba un viejo conocido, Carlos, el primo de Elena, quien siempre había mostrado un afecto especial por ella. Carlos lo vio primero, y sus ojos se entrecerraron. «Pablo», dijo con un tono que mezclaba desprecio y curiosidad, «no esperaba encontrarte aquí solo». «No empieces, Carlos», respondió Pablo, ya preparándose para el enfrentamiento. «¿Empezar qué? Solo digo que parece apropiado. Después de todo conseguiste lo que querías, ¿no? Finalmente estás libre de Elena y de Felipe. Pero dime algo, ¿cómo se siente ahora, eh? ¿Estás satisfecho?» «Eso no es asunto tuyo», respondió Pablo, con voz baja y contenida, pero su puño cerrado delataba la tensión. Carlos esbozó una leve sonrisa. «¿No es asunto mío? Me enteré de lo que le hiciste, de cómo humillaste a la mejor persona que ha entrado en tu vida. Y ahora estás aquí solo, fingiendo que todo está bien. ¿Crees que puedes beber hasta que todo desaparezca?» Pablo se levantó bruscamente, arrastrando la silla contra el suelo. «Cállate, Carlos». «¿Por qué? ¿Porque te duele escuchar la verdad?» Carlos también se levantó, enfrentándolo directamente. «¿Sabes? Siempre pensé que en el fondo tenías algo bueno, que tal vez algún día abrirías los ojos y te darías cuenta de lo que estabas perdiendo. Pero creo que me equivoqué. No lo viste a tiempo, y ahora lo has perdido todo». Pablo salió del bar sin mirar atrás, con el peso de las palabras de Carlos martillando en su mente. Caminó por las calles oscuras, tratando de escapar, pero los recuerdos lo perseguían. Recordó a Felipe corriendo por la sala, la sonrisa cansada de Elena mientras preparaba la cena, los pequeños momentos que nunca supo valorar. Por primera vez sintió lo que era vivir sin ellos. Sintió el frío de una casa vacía, el silencio que grita, la falta de sentido en todo. Pablo entendió que las sombras del pasado no solo lo rodeaban, eran parte de él, y lo único que no podía dejar de preguntarse era, ¿todavía habrá tiempo para cambiar? Mientras tanto, en la otra ciudad, el sonido de la máquina de coser llenaba el pequeño taller, ahora lleno de vida. Era un espacio sencillo pero organizado, con maniquíes colocados por todo el lugar, telas de colores colgando de las paredes y mesas cubiertas de tejidos y herramientas. Elena estaba concentrada en terminar el vestido de una clienta importante. Sus movimientos eran ágiles pero suaves, cada puntada cargando no solo habilidad, sino también la resiliencia de una mujer que había decidido reconstruirse. «Mamá, ¿puedo ayudarte con esto?», preguntó Felipe, entrando al taller con una sonrisa contagiosa. Llevaba una bandeja con una taza de café y unas galletas que había preparado con la ayuda de una vecina. Elena levantó la vista, sorprendida. «¿Hiciste esto para mí?» «Sí, vi que no has parado de trabajar en todo el día, y quiero ayudarte, como siempre dices que hacemos juntos», respondió él con orgullo. Ella se acercó y le revolvió el cabello, riendo. «¿Sabes que eres increíble? Con un asistente como tú, mi taller se va a convertir en el mejor de la ciudad en muy poco tiempo». Y no pasó mucho tiempo para que esa predicción comenzara a hacerse realidad. Las primeras clientas llegaron recomendadas por amigas, curiosas por conocer a la nueva costurera talentosa. Luego, los pedidos empezaron a crecer, y el pequeño taller pronto ganó una reputación que Elena nunca había imaginado. «¿Tú eres Elena, verdad?», preguntó una mujer elegantemente vestida, que entró por la puerta en un día muy ocupado. «Me dijeron que conviertes la ropa en obras de arte. Tengo un evento importante y necesito un vestido exclusivo». «Claro», respondió Elena ocultando el nerviosismo. Sabía que ese tipo de clienta podría abrirle aún más puertas. «Ven conmigo. Vamos a discutir los detalles». Felipe, que estaba sentado en una esquina dibujando en un cuaderno, levantó la cabeza y sonrió. Le encantaba ver a su madre brillar. Cada nueva clienta era como otro ladrillo en la construcción de un futuro que, finalmente, parecía prometedor. Con el paso de los meses el taller se transformó. Elena invirtió las ganancias comprando mejores máquinas
y contratando a una joven aprendiz, Sofía, que estaba terminando un curso de diseño de moda y admiraba profundamente el trabajo de su jefa. «Elena, ¿cómo lo haces?», preguntó Sofía en un día particularmente ajetreado, mientras ambas ajustaban un vestido de novia. «¿Hacer qué?», preguntó Elena, levantando la mirada. «Hacer todo esto tú sola, ser madre, empresaria, y además tener paciencia para enseñarle a alguien como yo». Elena sonrió y respiró hondo. «No ha sido fácil, Sofía. Cuando llegué aquí, pensé que no lo lograría, pero entonces miré a Felipe, a lo que él necesitaba de mí, y entendí que no podía fallar. Cada puntada que doy, cada clienta que entra por esa puerta, es una victoria para los dos. Y saber que estoy construyendo algo que nadie puede quitarme, eso me da fuerzas». Mientras tanto, Felipe seguía creciendo, absorbiendo la determinación de su madre como si fuera parte de él. Un día, llegó a casa con un dibujo que había hecho en la escuela. «Mira, mamá, es un logotipo para tu taller. Lo hice pensando en cómo el nombre encaja contigo». Elena tomó el papel y miró el dibujo. Era sencillo, pero hermoso, con el nombre Taller Renacer, escrito en letras elegantes. Sintió una lágrima rodar por su mejilla antes de abrazar a su hijo. «Renacer es perfecto, mi amor, porque eso es lo que hicimos. Renacimos». Elena nunca imaginó que estaría donde estaba ahora. De las sombras de un matrimonio fallido, construyó un futuro brillante para ella y para Felipe, pero, más allá de eso, redescubrió lo que significaba ser libre, ser fuerte y, sobre todo, ser feliz. Un día, el sonido de las ruedas del coche sobre la grava fina resonó mientras Pablo estacionaba frente al taller. Respiró hondo, mirando el letrero sencillo pero imponente. Taller Renacer. El nombre parecía una ironía. «Renacer, renacer», murmuró para sí mismo, como si la palabra cargara un peso que no sabía cómo explicar. Bajó del coche, ajustándose la chaqueta, pero sus manos temblaban. Llevaba semanas reuniendo el valor para ese momento. Los recuerdos de Elena, la mujer a la que un día había despreciado, ahora lo perseguían como fantasmas incesantes. Cada paso hacia la puerta le parecía más pesado que el anterior. Dentro del taller, Felipe dibujaba en su mesa habitual, mientras Elena ajustaba el vestido de una clienta. «Listo, señora Marisa. Creo que ahora quedó perfecto», dijo ella sonriendo. La clienta se miró en el espejo, encantada con el trabajo impecable. «Elena, tienes manos benditas». «Muchas gracias», dijo la mujer antes de salir. La campanilla de la puerta sonó justo después, y Elena, distraída, respondió: «Bienvenido al taller Renacer. ¿En qué puedo ayudarle?». Cuando levantó la mirada, su voz quedó atrapada en la garganta. Era Pablo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Felipe también miró hacia la puerta, confundido, pero no dijo nada. «Pablo», dijo finalmente, con una mezcla de sorpresa y firmeza. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Yo…». Él dudó, buscando las palabras. «Necesitaba verte. Necesitaba hablar contigo. ¿Ahora quieres hablar? Después de todo». Su voz estaba controlada, pero había un tono cortante que dejaba claro que no estaba dispuesta a ceder fácilmente. «Yo sé que no tengo derecho a pedir nada», dijo él mirando al suelo. «Pero necesitaba pedirte perdón, Elena, por todo, por los años que desperdicié, por las cosas que dije, por la forma en que te traté». Elena cruzó los brazos, intentando contener las emociones que comenzaban a hervir dentro de ella. «¿Y crees que una disculpa va a borrar lo que hiciste? ¿Las noches que lloré sola? ¿El miedo que sentí al tener que empezar de cero con nuestro hijo? No, no lo creo», respondió Pablo con honestidad. «Sé que nada de lo que diga o haga puede arreglar lo que destruí. Pero, por favor, escúchame. He cambiado. Estos meses, vivir sin ti y sin Felipe ha sido un castigo más grande de lo que jamás pude imaginar». Felipe se acercó lentamente, sosteniendo uno de sus dibujos. «¿Papá?», preguntó con una voz insegura. Pablo se arrodilló. «Hola, campeón», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento mucho por todo. Nunca debí dejar que se fueran. Y nunca, nunca, debí hacerte sentir que no eras amado». Felipe miró a su madre, buscando una respuesta. Elena permaneció en silencio, todavía procesando lo que estaba ocurriendo. «¿De verdad quieres cambiar, Pablo?
¿O estás aquí porque estás solo y no sabes qué hacer con tu vida?, preguntó ella, con una voz firme pero con un toque de vulnerabilidad. Quiero cambiar. No, ya he cambiado, respondió él con convicción. Y no estoy aquí para pedir que volvamos ni para que olvides lo que pasó. Estoy aquí porque quiero que sepan cuánto me arrepiento, que fui un idiota por no darme cuenta de lo que tenía. Y si hay alguna forma de arreglar esto, aunque me tome el resto de mi vida, quiero intentarlo. Elena respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. Durante meses, se había reconstruido, pieza por pieza, sin imaginar que Pablo tendría el valor de regresar. Felipe, dijo, arrodillándose junto a su hijo, ¿qué piensas de todo esto? Felipe miró a su padre y luego a su madre. Yo solo quiero que estemos bien, pero no quiero que tú vuelvas a estar triste, mamá. Ella sonrió levemente abrazando a su hijo. Yo tampoco quiero, mi amor, y por eso lo vamos a hacer a nuestra manera. Miró a Pablo. Si lo que dices es verdad, vas a tener que demostrarlo, no con palabras, sino con acciones. No voy a ponerte a ti ni a Felipe en riesgo otra vez. ¿Quieres ser parte de nuestra vida? Empieza poco a poco. Sé un padre. Lo demás, lo veremos con el tiempo. Pablo asintió, sintiendo un alivio mezclado con la certeza de que el camino sería largo. Lo acepto, Elena, y gracias por darme esta oportunidad, por pequeña que sea. Mientras él salía del taller, Elena se sentó junto a Felipe, tomando su pequeña mano. Sabía que abrir esa puerta era arriesgado, pero también sabía que el perdón, aunque difícil, podía ser el comienzo de algo nuevo, no por Pablo, sino por ella y por su hijo. Al final, el renacer no era solo del taller, sino de toda una vida reconstruida con fuerza y esperanza. Y si esta historia te conmovió, espera a descubrir la próxima. Haz clic ahora y mira cómo decisiones inesperadas pueden transformar vidas de maneras sorprendentes. No te lo querrás perder.